la reina de su propio reino. Estaba en el centro comercial con mi suegra cuando vi a mi marido con otra chica. Al verlo, mi suegra me recriminó que nunca me arreglaba. Al volver a casa, la sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que mi suegro tenía una amante, lo que casi le provoca un desmayo. Mi nombre es Sofía, tengo 30 años y soy abogada especializada en derecho civil. Mi trabajo exige lógica, compostura y una mente fría. Y parece que eso ha moldeado mi personalidad y mi estilo de vida. Sencilla, práctica y sin adornos. Mi armario se reduce a unos pocos trajes de chaqueta de colores neutros, varias camisas blancas y 3 o 4 pares de zapatos de tacón bajo para moverme con facilidad entre los juzgados. Para mí, la ropa es una herramienta de trabajo. Mientras sea formal y respetuosa, es suficiente. Nunca pensé que la forma de vestir se convertiría en un quebradero de cabeza hasta que entré en la familia de Carmen. Mi suegra, Carmen, es una mujer completamente opuesta a mí. A sus 50 y tantos, conserva una belleza madura y distinguida que muchas jóvenes envidiarían. Tiene una figura esbelta, el pelo moldeado en ondas y teñido de un moderno color castaño. Y sobre todo, posee un gusto por la moda increíblemente sofisticado. Nunca aparece ante los demás, ni siquiera en casa, con un aspecto desaliñado. Cada vestido que lleva, cada bolso que luce, cada par de zapatos que calza, son de marcas de lujo, combinados con un gusto exquisito. Carmen es el epítome de una señora de alta sociedad, que ha vivido toda su vida entre algodones sin preocuparse por las facturas. La relación entre mi suegra y yo no era tensa, pero siempre existió una distancia invisible. Ella es una mujer meticulosa, amante de la belleza y la perfección, mientras que yo, a sus ojos, era demasiado práctica y algo descuidada. Nunca me lo dijo directamente, pero sus comentarios sutiles siempre me hacían sentir como una chica de pueblo perdida en su mundo de élite. Sofía, querida, dijo durante una cena, mientras me servía delicadamente un trozo de pescado, eres abogada, te reúnes constantemente con clientes importantes. ¿Por qué no te compras unos vestidos que te den otro aire? Siempre con esos trajes pareces rígida y mayor. Yo solo pude sonreír. Es más cómodo para moverme, mamá. Además, en los juzgados, este atuendo impone más respeto. Carmen frunció levemente el ceño, sus cejas cuidadosamente depiladas arqueándose con desaprobación. Respeto, sí, pero una mujer también debe ser bella. Mira qué piel tan seca tienes últimamente. Esta noche te daré un nuevo tratamiento facial francés. No olvides usarlo. Mi marido, Javier, sentado a mi lado, me dio un codazo suave y salió en mi defensa. Mamá, déjala en paz. Es guapa a su manera. A mí me encanta su belleza intelectual. Carmen fulminó a su hijo con la mirada. ¿Y tú qué sabrás? No cuidas de tu mujer. Si la gente de fuera la ve así, se reirán y dirán que en esta casa no sabemos tratar a nuestra nuera. La conversación terminó ahí, pero yo sabía que mi suegra no abandonaría su misión de reformarme, y el punto álgido llegó el sábado de esa semana. Justo cuando me disponía a sumergirme en un nuevo expediente, Carmen entró en mi despacho. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda con un bolso de Hermès a juego. Sofía, cámbiate. Nos vamos de compras. Levanté la vista, algo sorprendida. ¿Ahora? Pero pensaba revisar este caso. El caso puede esperar, me interrumpió con voz firme. Ha llegado la nueva colección a las tiendas del centro, y tienes que venir conmigo a elegir algunos vestidos. La semana que viene es la fiesta de aniversario de la empresa de tu suegro, la de su socio, el señor Serrano. No puedes ir de cualquier manera. Viendo su actitud, supe que no podía negarme. Javier se había ido a jugar al golf con sus amigos temprano por la mañana, así que no había nadie que me rescatara. Suspiré y cerré el expediente. De acuerdo, mamá. Espérame un momento. 15 minutos después, bajé con el atuendo más sencillo que encontré, una camiseta blanca y unos vaqueros. Carmen me miró de arriba abajo y negó con la cabeza, resignada. Bueno, vámonos. Allí te compraremos un conjunto completo. El coche de lujo nos llevó a la Milla de Oro, en pleno barrio de Salamanca. El ambiente opulento y sofisticado me resultaba un poco asfixiante, acostumbrada como estaba a lugares más modestos. Carmen, sin embargo, estaba en su elemento, como pez en el agua, arrastrándome de una boutique de lujo a otra. Me eligió vestidos que jamás en mi vida habría pensado ponerme. Vestidos de seda ajustados, faldas de encaje delicadas, conjuntos cuyo precio equivalía a mi sueldo mensual. Me los probé uno tras otro como una marioneta, diciendo siempre, ¡qué bonito! Sí, me queda bien, deseando que aquella tortura de compras terminara cuanto antes. Carmen parecía satisfecha. Pagó una montaña de compras sin siquiera mirar el precio.
Cuando las manos de los dependientes ya estaban cargadas de bolsas, decidió tomarse un respiro. Vamos a tomar algo y luego nos vamos, dijo, llevándome a una elegante cafetería en la planta baja. Mientras esperábamos nuestras bebidas, continuó con su sermón sobre estilo y buen gusto. Yo solo escuchaba en silencio, con la mirada perdida a través del gran ventanal. Y entonces, una imagen familiar captó mi atención, y mi corazón dio un vuelco. Al otro lado del vestíbulo, justo delante de una famosa joyería, estaba mi marido, Javier. Llevaba una camisa clara, y su alta figura destacaba entre la multitud. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su presencia, sino quién estaba a su lado. Era una chica joven, de pelo largo y brillante, con un vestido blanco inmaculado. Era increíblemente guapa y juvenil. No solo caminaban juntos, su complicidad era evidente. Javier sonreía, una sonrisa radiante que hacía mucho tiempo que no le veía. Se inclinó para decirle algo, y ella levantó la mirada hacia él, con los ojos brillantes de alegría. Juntos, entraron en la joyería. A través del cristal transparente, vi cómo Javier señalaba un collar en un expositor y luego se giraba para preguntarle a ella su opinión. La chica asintió, y ambos volvieron a sonreír. Una sensación de angustia me oprimió el pecho. Javier me había dicho que iba a jugar al golf con sus amigos. ¿Por qué estaba aquí, y con una desconocida? ¿Qué hacían en una joyería? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente. Soy abogada. Estoy acostumbrada a analizar los hechos basándome en pruebas, no en suposiciones, pero la imagen que tenía ante mí era tan clara, tan íntima, que mi razón comenzó a flaquear. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y, sin dudarlo, me levanté de un salto. Mamá, ahora vuelvo. Mi intención era ir directamente a esa joyería, plantarme delante de mi marido y exigirle una explicación. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué me estaba engañando? Pero apenas había dado 2 pasos cuando una mano fría me agarró la muñeca, deteniéndome. Era mi suegra. ¿A dónde vas?, preguntó Carmen. Su voz sonaba extraña, desprovista de su habitual calma y elegancia. He visto a Javier ahí enfrente. Está con una chica, respondí, sin apartar la vista de las 2 figuras dentro de la tienda. Esperaba que mi suegra se sorprendiera, se enfadara, o que al menos tuviera alguna reacción al ver a su hijo en una situación sospechosa. Pero no fue así. Se limitó a mirar en la dirección que yo señalaba, y en su rostro perfectamente maquillado apareció una expresión de confusión, una turbación incomprensible. Rápidamente me obligó a sentarme de nuevo. Seguro que te has equivocado. No puede ser, dijo, con un tono ligeramente más alto de lo normal. Javier está jugando al golf. No me he equivocado, mamá. Isel, claramente insistí, tratando de soltar-me. Tengo que ir a aclarar esto. Quédate quieta. Esta vez, la voz de Carmen fue severa. Me apretó la muñeca con más fuerza. ¿Quieres montar un escándalo aquí? ¿Qué pensará la gente? Tranquilízate. Su actitud me dejó perpleja. ¿Por qué intentaba detenerme? ¿No debería ser ella la primera en querer saber la verdad? Su nerviosismo, su insistencia en evitar una escena, todo era muy extraño. ¿Acaso sabía quién era esa chica? ¿Estaba encubriendo a su hijo? Un pensamiento terrible se abrió paso en mi mente. Miré fijamente a los ojos de mi suegra, buscando una respuesta. Mamá, tú sabes algo, ¿verdad? Carmen desvió la mirada. Miró hacia otro lado, cogió su taza de té, pero la volvió a dejar sobre la mesa. No sé nada de nada. No imagines cosas, Sofía. Probablemente sea una colega de trabajo. ¿Una colega a la que lleva a una joyería a elegir joyas? Repliqué, mientras los celos y el dolor empezaban a hacer mella en mi autocontrol. Justo en ese momento, Javier y la chica salieron de la tienda. Ella ya llevaba puesto el collar. Volvieron a reír y charlar animadamente antes de desaparecer por una esquina. Ya se han ido, dijo Carmen, soltando un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me soltó la muñeca. Vámonos a casa, hija. Me encuentro un poco cansada. Se levantó, llamó al camarero para pagar y me apresuró para que nos fuéramos, como si quisiera huir de allí. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, no dijo una palabra más, limitándose a mirar en silencio por la ventanilla. Su silencio no hizo más que aumentar mi confusión y mis sospechas. Sabía que algo no iba bien, y la actitud de mi suegra estaba, sin duda, relacionada con todo esto. La sensación de traición no solo venía de mi marido, sino también de la mujer a la que llamaba mamá, sentada justo a mi lado. La lujosa casa, que ya de por sí me parecía fría, ahora se sentía aún más vacía y aterradora. La tarde y la noche transcurrieron en una atmósfera de pesada tensión. Mi suegra,
En cuanto llegamos, subió directamente a su habitación diciendo que le dolía la cabeza y necesitaba descansar. En la cena estuvimos solas la empleada del hogar y yo. Javier llegó bastante tarde, cerca de las 10 de la noche. Entró en casa con una expresión alegre y una pequeña caja de regalo en la mano. «Ya estoy aquí. ¿Has cenado, cariño?», dijo sonriente mientras se acercaba para abrazarme. Me aparté sutilmente. Un ligero perfume de mujer, que no era el mío, impregnaba su camisa, provocándome una oleada de náuseas. «¿Te lo has pasado bien jugando al golf?», pregunté fríamente. «Claro, ha estado genial», respondió Javier con total naturalidad, sin un atisbo de duda. Hacía mucho que no nos juntábamos los amigos. «Ah, y te he traído una cosa». Me tendió la caja. Era una preciosa horquilla de perlas. Pero en ese momento no tenía ánimos para apreciarla. «¿Dónde la has comprado?», pregunté, con la voz desprovista de emoción. Pasé por el centro comercial de camino a casa y la vi. «Pensé que te quedaría muy bien». El centro comercial. Su mentira era descarada. Había estado allí, sí, pero no solo. Había estado comprando un collar para otra chica, y de paso un regalo más barato para contentar a su mujer. Sentí que el pecho se me oprimía. «No me gusta», dije, dándome la vuelta para subir las escaleras. «Estoy cansada, me voy a dormir». Oí a Javier llamarme, extrañado, pero no me giré. Cerré la puerta de nuestra habitación de un portazo y eché el cerrojo. No quería verle, no quería oírle decir una palabra más. Me derrumbé en el suelo, y las lágrimas brotaron sin control. ¿Por qué me trataba así? El matrimonio que tanto me había esforzado en construir, el amor en el que siempre había confiado, ¿era todo una farsa? Permanecí así sentada no sé cuánto tiempo, hasta que unos golpes frenéticos en la puerta y la voz alarmada de la empleada del hogar me sacaron de mi ensimismamiento. «Señora Sofía, abra, por favor». «Es la señora Carmen. ¿Le pasa algo?». Me sobresalté, me sequé las lágrimas a toda prisa y abrí. La empleada, pálida como el papel, señaló hacia la habitación de mis suegros al final del pasillo. «La señora no para de llorar en su cuarto. El señor Javier ha salido a atender una llamada. Estoy muy asustada». Corrí hacia la habitación de Carmen. La puerta estaba entornada. La empujé suavemente y entré. El lujoso dormitorio, normalmente impecable, estaba sumido en la penumbra y la desolación. La tenue luz de la lámpara de noche proyectaba la sombra de mi suegra en la pared. Estaba acurrucada en la enorme cama, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido por las lágrimas. Ya no era la elegante y sofisticada Carmen que yo conocía. Ante mí solo había una mujer rota y desesperada. Al oír mis pasos, levantó la vista. Sus ojos hinchados me miraron con una expresión suplicante. «Sofía, ven aquí con mamá», dijo con voz ronca. Me acerqué y me senté en el borde de la cama. «Mamá, ¿qué ocurre?». «No me asustes». Carmen no dijo nada. Temblando, me entregó un sobre grueso. Dudé un instante antes de abrirlo. Dentro había un fajo de fotografías. La primera era de mi suegro, Ricardo. Estaba abrazando a una mujer joven y de aspecto provocador en un bar. En la siguiente, rodeaba con el brazo la cintura de otra mujer en el vestíbulo de un hotel. A medida que pasaba las fotos, mis manos temblaban cada vez más. Había muchas mujeres diferentes, en lugares distintos. La culminación era la última foto, nítida hasta el más mínimo detalle. Mi suegro besando apasionadamente a una mujer dentro de un coche. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Ricardo, el hombre elegante, el presidente de un gran conglomerado, el marido modelo a los ojos de todos, tenía una cara oculta aterradora. Esto no era una simple aventura. Era un estilo de vida. Una traición sistemática. «¿Quién te ha enviado esto, mamá?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «No lo sé», sollozó Carmen. «Llegó a casa esta mañana, mientras tú y yo estábamos fuera». La empleada lo recogió y lo dejó en mi escritorio, y entonces lo entendí todo. Comprendí la extraña actitud de mi suegra esa tarde al ver a Javier con la chica. Había recibido estas fotos antes de salir. El dolor de su propia traición la había vuelto hipersensible y temerosa. Temía que su hijo fuera igual que su padre. Me detuvo no porque quisiera encubrir a Javier, sino porque tenía pánico a enfrentarse a otra dolorosa verdad. Temía que tanto su marido como su hijo la estuvieran engañando. Su silencio no fue complicidad, sino el resultado de un sufrimiento extremo. Miré a la mujer que lloraba desconsoladamente ante mí. Su dolor, su desesperación, parecían conectar con mi propia angustia. Nosotras, dos mujeres de generaciones distintas, enfrentándonos al mismo tiempo a la duda y al dolor de la traición, dejé las fotos a un lado y rodeé con mis brazos sus hombros temblorosos. «Tranquila, mamá, estoy aquí contigo». En la silenciosa oscuridad de la noche,
Solo se oía el llanto ahogado de mi suegra y los latidos de mi propio corazón roto. Este golpe no era solo para ella, era también un mazazo a mi fe en lo que yo creía que era una familia feliz. Tras una larga noche bañada en lágrimas, el día comenzó a clarear. Mi suegra parecía agotada. Se quedó dormida sobre mi hombro. Con cuidado, la recosté, la arropé con la manta y salí de la habitación en silencio. No fui a mi cuarto, sino que bajé directamente al despacho de la primera planta. En ese momento, no quería enfrentarme a Javier. Me preparé un café solo, bien cargado, y me senté frente al ordenador. La pantalla todavía mostraba el expediente del caso que había estado revisando el día anterior, pero ahora mi mente era incapaz de concentrarse. Las fotos de mi suegro seguían atormentándome. Las observé, no como una nuera, sino con la mirada de una abogada. Las pruebas eran bastante claras, fotos tomadas en diferentes momentos, en distintos lugares y con varias mujeres. Demostraban un patrón de infidelidad prolongado y sistemático. Sin embargo, las fotos por sí solas no eran suficientes para un juicio. Especialmente en un divorcio con una división de bienes de tal magnitud, Ricardo seguramente contaría con un equipo de abogados excelentes para darle la vuelta a la situación. Podrían alegar que las fotos estaban manipuladas, que solo eran relaciones sociales o incluso culpar a Carmen de la situación. Me masajeé las sienes. El dolor de mi suegra se había convertido en un caso legal en mi cabeza. Ella estaba desorientada, hundida, y no sabía qué hacer. En este momento, yo era la única a su lado con la serenidad y los conocimientos necesarios para ayudarla. No podía dejar que luchara sola en esta batalla desigual. Cuando el sol ya estaba alto, oí unos pasos ligeros fuera de la puerta. Era Carmen. Parecía un poco más calmada, pero sus ojos seguían hinchados y su rostro demacrado. Se había puesto un conjunto cómodo de estar por casa, pero su habitual aire de elegancia y distinción había desaparecido por completo. No he podido dormir más, dijo con voz ronca. Sofía, ¿qué hago ahora? Su pregunta estaba cargada de impotencia y dependencia. Le acerqué una silla para que se sentara frente a mí. Mamá, lo primero es que mantengas la calma, comencé, mi voz volviéndose tan clara y profesional como cuando asesoro a un cliente. Lo primero que debemos hacer es verificar la autenticidad de estas fotos y averiguar quién las envió. Carmen negó con la cabeza. No lo sé. El sobre no tenía remitente. No te preocupes, eso lo investigaremos más tarde, continué. Lo más importante ahora es que decidas cómo quieres manejar esto. ¿Quieres darle a papá una oportunidad o quieres terminar con todo? Al oír las palabras terminar con todo, los hombros de Carmen volvieron a temblar. Se quedó en silencio un largo rato, con la mirada perdida en la ventana. Sabía que era una decisión increíblemente difícil. Llevaban juntos décadas, habían construido un imperio enorme. Puede que el amor se hubiera desvanecido, pero quedaba el afecto, el honor de la familia y, por supuesto, Javier. No, no lo sé, murmuró. Tengo la cabeza hecha un lío. Solo siento dolor y una humillación terrible. Le cogí la mano, que estaba helada. Lo entiendo. Por eso, antes de tomar una decisión final, necesitamos reunir más pruebas. Decidas lo que decidas, tener pruebas te pondrá en una posición de ventaja. Si quieres hablar con él y dejar las cosas claras, necesitarás una base sólida. Si decides ir a juicio, necesitarás pruebas irrefutables. Al escuchar mi análisis lógico, Carmen pareció encontrar un poco de rumbo. Levantó la vista y su mirada ya no era tan desorientada. Entonces, ¿qué necesitamos reunir? Abrí un nuevo documento en el ordenador. Voy a hacer una lista. Estas serán pruebas de gran valor ante un tribunal. 1. Mensajes y correos electrónicos. ¿Hay alguna forma de acceder a su teléfono o a su ordenador? Mensajes cariñosos. Correos concertando citas. Son la prueba más directa. R. Grabaciones de audio o video. Si se presenta la oportunidad, una grabación de una conversación con una de sus amantes o un video de ellos juntos sería muy útil, pero debemos tener cuidado de no infringir la ley de privacidad. 3. Historial de transferencias y facturas. Busca facturas de compras de regalos caros, transferencias de dinero a mujeres desconocidas. Si les ha comprado casas o coches, mejor aún. Sería una prueba de que está malversando el patrimonio conyugal. Sí. Testigos. ¿Alguien sabe de estas relaciones? Su chofer, su secretaria, quizás un amigo cercano. Su testimonio reforzaría el caso. 5. Información sobre las amantes. Necesitamos saber quiénes son, a qué se dedican, cuánto tiempo llevan con él. Mientras escribía, le explicaba cada punto detalladamente a Carmen. Ella escuchaba con atención, y su rostro se fue volviendo más firme.
Parecía que transformar su dolor en un plan de acción concreto le estaba devolviendo el ánimo. Cuando terminé de escribir la última línea, imprimí la lista y se la di. Guarda esto, mamá. Pero recuerda, todo debe hacerse con la máxima discreción y cuidado. Ricardo es un hombre muy astuto. Cualquier pequeño descuido podría ponerle en alerta. Carmen cogió el papel, sus manos ya no temblaban. Asintió con determinación. Entendido. Gracias, hija. Sofía, si no fuera por ti, de verdad que no sabría qué hacer. En ese instante, sentí que la distancia entre mi suegra y yo había desaparecido por completo. Ya no éramos suegra y nuera, sino aliadas en el mismo frente de batalla, y sabía que esta guerra sería larga y difícil. Después de hablar con mi suegra, volví a mi habitación. Javier se había ido a trabajar temprano. Había dejado una nota en el tocador. Siento lo de anoche. No sabía que estabas mal. Hablamos cuando vuelva esta noche, ¿vale? Te quiero. Al leer sus palabras, mi corazón se encogió de nuevo. El regalo que me había hecho, la horquilla de perlas, seguía en su caja sobre la mesa. Era bonita, pero era la prueba de su mentira. Decidí que no podía dejar que esta duda me consumiera más tiempo. Fuera cual fuera la verdad, tenía que enfrentarla. Llamé a Javier. Diga, cariño. Su voz al otro lado sonaba tan tierna como siempre. ¿Estás libre a mediodía? Necesito verte un momento, fui directa al grano. Claro, ¿vienes a la oficina o comemos fuera? Voy a la oficina. Hay algo que quiero preguntarte cara a cara. Mi tono debió de ser tan serio que Javier se preocupó un poco. ¿Ha pasado algo grave? Cuando nos veamos, hablamos, respondí y colgué. A las 12 en punto estaba en la sede de la empresa familiar, una gran corporación inmobiliaria fundada por mi suegro. Javier ocupaba el cargo de subdirector general, destinado a suceder a su padre. Todos los empleados me conocían y me saludaron con respeto. Subí directamente al despacho de Javier, en la última planta. Ya me estaba esperando, con aspecto algo nervioso. Me acercó una silla y me sirvió un vaso de agua. A ver, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme?, preguntó. No me anduve con rodeos. Saqué mi móvil, abrí la foto que había tomado a escondidas el día anterior en el centro comercial y se la mostré. Explícame esto. ¿Quién es esta chica? ¿Y por qué dijiste que ibas a jugar al golf cuando en realidad estabas aquí con ella? Al ver la foto, Javier pareció sorprendido al principio, pero luego se echó a reír. Madre mía. Y yo pensando que era algo grave. ¿Me estás espiando? No te estaba espiando. Mamá y yo os vimos por casualidad, dije, con voz todavía gélida. No intentes cambiar de tema. Responde a mi pregunta. Javier, al ver que no estaba bromeando, borró la sonrisa de su cara. Cogió mi teléfono, miró la foto detenidamente y dijo: Es Lucía, la hija de mi tía pequeña. Acaba de volver de Australia hace unos días. Prima, fruncí el ceño. Llevaba 2 años en la familia y nunca había oído hablar de ella. Como si leyera mis pensamientos, Javier añadió. Mi tía se casó y se fue a vivir a Australia hace mucho tiempo, por eso seguramente no la conoces. Lucía ha venido a pasar un mes de vacaciones y a ver si encuentra alguna oportunidad de trabajo aquí. Mi madre lo sabe. ¿Mamá lo sabe? Me extrañé. Si lo sabía, ¿por qué tuvo esa reacción tan extraña ayer? Incluso intentó impedirme que me acercara a hablar con vosotros. Javier suspiró y se rascó la cabeza. Supongo que tendría sus razones. Ayer por la mañana me llamó. Me dijo que te iba a llevar de compras, pero la noté rara, como de mal humor. Me pidió que no te contara nada sobre Lucía, por si te lo tomabas a mal. Y mira por dónde. Justo nos ves cuando la estaba ayudando a comprar un regalo. Como acaba de llegar, le compré un collar como detalle de bienvenida. Eso es todo. Su explicación sonaba lógica, pero la actitud de mi suegra seguía siendo un gran interrogante. ¿Por qué ocultármelo? ¿Tan poca confianza tenía en mí? ¿Y por qué me mentiste diciendo que ibas a jugar al golf? Insistí. Pero si no mentí, protestó Javier. Por la mañana estuve jugando al golf. A mediodía me llamó Lucía para que la ayudara a elegir un regalo en el centro comercial. En cuanto terminé, volví al campo de golf. Por eso llegué tarde a casa. Pensaba contártelo todo por la noche y organizar una cena familiar este fin de semana para darle la bienvenida, pero te encontré enfadada sin motivo aparente. Al ver su expresión sincera y escuchar su explicación coherente, los nudos de mi corazón empezaron a deshacerse. La sospecha se disipó, reemplazada por un sentimiento de culpa. Había dudado de él injustamente. Lo siento, murmuré. Es que ayer os vi tan cómplices, y además entrando en una joyería. Javier sonrió y me abrazó. Tonta, eres mi mujer, te quiero más que a nada. ¿Cómo puedes pensar que te haría algo así? La próxima vez, si tienes cualquier duda, pregúntamelo directamente. No te enfades sin más, ¿entendido? Asentí,
acurrucándome en su pecho. Sentí un gran alivio, pero entonces pensé en mi suegra. Su preocupación no era infundada. El shock que había sufrido por culpa de su marido la había vuelto desconfiada y temerosa. Tenía miedo de que su propia tragedia se repitiera con su nuera. Al pensar en ello, sentí una mezcla de compasión por ella y vergüenza por haber sospechado que estaba encubriendo a su hijo. Esa noche, después de que Javier se durmiera, fui sigilosamente a la habitación de mi suegra. La encontré sentada en el sofá del balcón, con la mirada perdida. Me acerqué y me senté a su lado. Mamá, lo siento. Carmen se giró para mirarme, algo sorprendida. Ya he hablado con Javier, continué. Sé que la chica que iba con él era su prima Lucía. Siento haberte malinterpretado. Pensé que lo estabas encubriendo. Al oírme, Carmen suspiró suavemente. Negó con la cabeza. No es culpa tuya, Sofía. Es culpa mía. Debería habértelo contado desde el principio, pero en ese momento estaba aterrorizada. Acababa de recibir esas fotos. Tenía la mente en blanco. Y de repente veo a Javier con esa chica. Tuve miedo. Miedo de que mi hijo fuera igual que su padre. Miedo de que tú tuvieras que pasar por el mismo dolor que yo. Fui egoísta. Solo pensé en mi miedo, y no en cómo te sentirías tú. Me cogió la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Me siento tan avergonzada, Sofía. Dudé de mi propio hijo y encima te hice sufrir. Soy una suegra terrible. No digas eso, mamá, dije rápidamente, con un nudo en la garganta. Lo hiciste porque te preocupabas por mí. Ahora que todo se ha aclarado, no estoy enfadada. En la quietud de la noche, dos mujeres, suegra y nuera, se abrieron la una a la otra. El malentendido se había resuelto, acercándonos más que nunca. Compartíamos un secreto. Nos enfrentábamos a un dolor común. Y desde ese momento, supe que mi responsabilidad no era solo la de una abogada, sino también la de una hija. Estar al lado de esta madre, protegerla y ayudarla a superar la tormenta más grande de su vida. Después de desahogarnos y aclarar todos los malentendidos, la relación con mi suegra se volvió mucho más cercana y sincera. Esa noche no volví a mi habitación. Temía que si se quedaba sola, volvería a darle vueltas a todo, así que le propuse quedarme a dormir con ella. Carmen no se negó. Parecía que también necesitaba a alguien a su lado. Nos acostamos juntas en la enorme cama, en ese dormitorio lujoso pero frío. Carmen ya no lloraba. Estaba tumbada, rígida, con los ojos abiertos mirando el techo ornamentado. Después de un largo rato, rompió el silencio. Su voz era suave y distante, como un eco de un recuerdo lejano. ¿Sabes, Sofía? Mi familia era muy humilde. Mis padres eran obreros. En aquella época, yo era considerada la más guapa del barrio. Tenía muchos pretendientes, algunos de familias adineradas, pero me enamoré de Ricardo. Esbozó una sonrisa triste. Entonces él no tenía nada. Era solo un ingeniero de obras recién licenciado, más pobre que una rata, pero tenía ambición, y me trataba con mucho cariño. Mis padres se opusieron firmemente, pero yo estaba decidida a casarme con él. Yo escuchaba en silencio. Era la primera vez que me contaba algo sobre su pasado. Para mí, Carmen siempre había sido una dama de la alta sociedad, que había vivido toda su vida entre lujos. Jamás imaginé que también había pasado por tiempos difíciles. Nos casamos y mis padres nos dejaron una pequeña habitación en su piso. Nos faltaba de todo, continuó, con voz nostálgica. Ricardo trabajaba en obras lejos de casa, y yo me quedaba sola, compaginando mi trabajo con las tareas del hogar. El sueldo de obrera era miserable, así que aceptaba trabajos de costura para hacer en casa. Pasaba las noches cosiendo hasta tarde, solo para poder poner un poco de carne en la mesa para mi marido y mi hijo. Se secó una lágrima furtiva. Esos recuerdos seguían vivos en su mente. Más tarde, Ricardo decidió montar su propia empresa. Fundó una pequeña constructora con unos amigos, pero no tenían capital. Tuve que mover cielo y tierra, pidiendo dinero prestado a familiares y amigos. Incluso vendí el único anillo de oro que había conseguido ahorrar. Los primeros años fueron muy duros. No conseguíamos contratos. Siempre íbamos justos de dinero. Hubo momentos en los que pensamos que no saldríamos adelante, pero lo superamos. La empresa empezó a crecer, y de ser una pequeña constructora pasó a ser el gran grupo que es hoy. Su voz se quebró, llena de amargura. La vida mejoró. Teníamos una casa grande, dinero de sobra. Dejé mi trabajo para dedicarme a cuidar de mi marido y mi hijo, a construir un hogar. Pensaba que tenía una vida plena, que todos mis sacrificios habían merecido la pena. Pero nunca imaginé que él me trataría así. Se giró para mirarme, sus ojos reflejaban un dolor indescriptible. Sofía, dime, ¿en qué me equivoqué?
¿Fue porque pasé demasiado tiempo en casa, alejada del mundo, y me volví anticuada y fea a sus ojos? ¿O fue porque dejé de ganar dinero, porque solo gastaba el suyo, y por eso perdió el respeto por mí? Sus preguntas eran como puñales en mi corazón. Le apreté la mano con fuerza, intentando transmitirle algo de calor. No te equivocaste en nada, mamá, dije con firmeza. El que se equivocó fue él. Sacrificaste tu juventud, construisteis un imperio desde cero. Él debería ser el primero en estarte agradecido y valorarte. Lo que ha hecho no es solo una traición, es una ingratitud, un desprecio a todo lo que has construido. Hice una pausa y continué, con la voz algo entrecortada. En realidad entiendo perfectamente cómo te sientes. Porque mi madre pasó por algo muy parecido. Carmen me miró, sorprendida. Nunca había hablado de mi familia con mis suegros. Solo sabían que mi padre había muerto joven. Cuando yo estaba en el instituto, mi padre se fue con otra mujer. Nos abandonó, a mi madre y a mí, dejándonos con una enorme deuda. Mi madre tuvo que sacarnos adelante ella sola, trabajando sin descanso para pagar las deudas y mis estudios. Fueron tiempos terribles. Odié a mi padre durante mucho tiempo, y vi a mi madre sufrir y hundirse. Era una herida profunda, un recuerdo que siempre había intentado enterrar. Pero esa noche, ante el dolor de mi suegra, me resultó fácil abrir mi corazón. Precisamente porque lo he vivido, sé que no eres débil. Eres una mujer fuerte y valiente. Ahora mismo estás herida, te sientes perdida, pero créeme, todo se arreglará. No estás sola, nos tienes a Javier y a mí. La miré fijamente a los ojos, con voz decidida. Y te prometo que no dejaré que te hagan daño. Usaré todos mis conocimientos y mis capacidades para ayudarte a conseguir justicia, para recuperar todo lo que te pertenece. No permitiré que ese hombre infiel y esa mujer disfruten de la vida a costa de tu dolor. Mis palabras parecieron infundirle fuerzas a Carmen. Me miró, y en sus ojos ya no había desesperación, sino un destello de esperanza y determinación. Asintió, apretándome la mano con fuerza. Gracias, Sofía. Confío en ti. Esa noche, por primera vez en muchos días, Carmen durmió en paz. Yo, en cambio, no pude pegar ojo. La promesa que le había hecho no era un simple consuelo, era un juramento. La convertiría en acción. Estaba decidida a acompañar a mi madre en esta batalla hasta el final, y no permitiría que fracasara, como mi propia madre, que en su día tuvo que aceptar impotente aquella amarga realidad. Después de aquella noche de confidencias, nuestra relación dio un giro radical. No solo éramos aliadas, sino también confidentes que compartían un secreto y un objetivo común. El plan para reunir pruebas se puso en marcha en secreto. Lo primero y más difícil era acceder a los dispositivos personales de mi suegro. Ricardo era un hombre extremadamente cauto y desconfiado. Su móvil y su portátil siempre estaban protegidos con contraseñas complejas, y rara vez se separaba de ellos. Todos los intentos de mi suegra por acceder a ellos fracasaron. Lo único que podía hacer era revisar a hurtadillas los bolsillos de sus chaquetas mientras él se duchaba, pero solo encontró algunas facturas de restaurantes, nada significativo. Es muy difícil, Sofía. Está siempre alerta, se lamentó mi suegra después de varios días sin avances. No te preocupes, mamá. Si este camino no funciona, probaremos otro, la consolé. En esas fotos hay algunas caras que se repiten bastante. Empecemos por ellas. Nos sentamos juntas a examinar cada foto minuciosamente. Seleccionamos a las 3 mujeres que parecían tener más intimidad con Ricardo. Tuvimos suerte. En una foto tomada en una fiesta de la empresa, una de las chicas llevaba una tarjeta de identificación. Aunque estaba un poco borrosa, con un programa informático logré ampliarla y leer el nombre. Laura García, Departamento Comercial. Así que trabaja en la misma empresa, gruñó Carmen, la ira reflejada en su rostro. Con razón, últimamente llegaba tarde a casa, siempre diciendo que tenía reuniones con el equipo comercial. Con esta primera pista, le pedí ayuda a un amigo que trabajaba en una compañía telefónica. En un solo día, ya tenía el número de teléfono y la dirección de Laura García. Las otras 2 mujeres fueron más complicadas. Solo podíamos guiarnos por el fondo de las fotos. Una de ellas solía hacerse fotos en una urbanización de lujo en el distrito de Chamberí. La otra, en un spa muy exclusivo. ¿Y ahora, qué hacemos?, preguntó mi suegra, con los ojos llenos de expectación. La miré, y una idea un tanto audaz me vino a la mente. Mamá, ¿te atreverías a acompañarme en una pequeña misión de incógnito? Carmen se sorprendió, pero luego asintió con firmeza. Para desenmascarar a ese hombre, me atrevo a todo. Y así comenzó oficialmente nuestra investigación encubierta. Para no ser reconocidas, decidimos disfrazarnos.
Carmen guardó en el armario sus vestidos de alta costura. Se puso un sencillo traje de oficina, unas gafas de montura grande, se recogió el pelo en un moño bajo y apenas se maquilló. Parecía una funcionaria jubilada. Yo, por mi parte, cambié mi traje de abogada por un vestido floreado, un sombrero de ala ancha y una mascarilla. Nos miramos en el espejo y no pudimos evitar reírnos. Parecíamos otras personas. Nuestro primer destino fue la urbanización donde vivía Laura García. Era una zona nueva con una seguridad bastante estricta. No pudimos entrar, así que nos sentamos en una cafetería enfrente, fingiendo ser clientas mientras no perdíamos de vista la entrada. Después de esperar desde la mañana hasta casi mediodía, por fin vimos un coche familiar entrar en el garaje. Era el coche privado de mi suegro, conducido por su chofer. Pero quien iba en el asiento trasero no era Ricardo. Unos minutos después, vimos a Laura García salir del portal con una bolsa de una marca de lujo y subir al coche. El vehículo se marchó rápidamente. Mi suegra permaneció en silencio, con las manos apretadas. No dijo nada, pero yo sabía que por dentro estaba sufriendo una tormenta. Su marido no solo le era infiel, sino que además usaba el coche y el chofer de la familia para llevar de compras a su amante. Era una humillación indescriptible. Por la tarde, fuimos a la urbanización de lujo de Chamberí. Esta vez, nos hicimos pasar por posibles compradoras de un piso. Gracias a mi labia, convencí al conserje para que nos dejara ver un apartamento que estaba en venta. Desde el balcón de ese piso, teníamos una vista directa al balcón del apartamento sospechoso. Y lo que vimos no nos decepcionó. En el balcón de enfrente, una mujer joven estaba tendiendo la ropa. Lo más llamativo fue que entre las prendas había una camisa de hombre que mi suegra reconoció al instante. Era una camisa de marca que ella misma le había regalado a Ricardo en su último viaje a Europa. Carmen se tambaleó y tuvo que apoyarse en la barandilla. Su rostro se quedó pálido. La verdad, expuesta ante sus ojos, era más dolorosa que 1000 palabras. El hogar que ella creía que era su nido, ahora tenía una réplica en otro lugar, con otra mujer. Al día siguiente, fuimos al spa que frecuentaba la tercera mujer. Esta vez nos hicimos pasar por clientas. Carmen reservó un tratamiento facial, mientras yo me senté en la sala de espera a leer una revista. Mientras Carmen estaba en su tratamiento, oí una conversación entre dos empleadas en la recepción. ¡Qué suerte tiene Ana! Su novio el millonario le acaba de regalar un coche nuevo. Dicen que el hombre es mayor, pero que la mima muchísimo. Le pasa 100.000 euros al mes solo para sus caprichos. ¿En serio? ¿Quién pudiera? Poco después, la mujer llamada Ana, a la que se referían, salió. Justo en ese momento, Carmen también terminaba su tratamiento y se acercó. Se quedó helada al reconocer a la tercera mujer de las fotos. El mundo era un pañuelo, y también muy cruel. De vuelta a casa, mi suegra no pronunció palabra. Se quedó sentada en silencio, mirando por la ventanilla. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas demacradas. Cada verdad descubierta era una puñalada más en su corazón ya herido. Sabía que estaba sufriendo enormemente, pero también sabía que este era el único camino. Enfrentarse a la realidad, por muy cruda que fuera, para poder encontrar una salida. Nuestra investigación nos había dado pruebas fehacientes, pero también le había arrebatado a mi suegra las últimas esperanzas. Cada vez estaba más silenciosa, hablaba menos, sonreía menos. Al verla tan hundida, supe que tenía que hacer algo más drástico, no solo para reunir pruebas, sino para levantarle el ánimo. Los días posteriores a nuestra misión de incógnito, la mansión se sumió en un silencio aterrador. Mi suegra se transformó en otra persona, dejó de cuidar su aspecto. Los vestidos de marca y las joyas quedaron guardados en el armario, reemplazados por conjuntos sencillos y oscuros de estar por casa. Ya no le interesaba ir al spa, a la peluquería o de compras. Pasaba el día deambulando por su habitación, a veces sentada en silencio mirando al jardín, otras tumbada en la cama con la mirada perdida. Comía muy poco, y la sonrisa parecía haber desaparecido por completo de su hermoso rostro, ahora marcado por la tristeza. Verla así me partía el alma. Exponer la verdad era necesario, pero era como una medicina amarga. Antes de curar la herida, causa un dolor insoportable. Comprendí que reunir pruebas no era suficiente. El dolor de mi suegra no solo provenía de la traición de su marido, sino también de una sensación de pérdida de su propio valor. Se sentía inútil, vieja, reemplazada por mujeres más jóvenes y guapas. Si seguía atrapada en esos pensamientos, nunca podría salir adelante. Una noche, después de una cena en la que apenas probó bocado, fui a su habitación a hablar con ella. La encontré hojeando un viejo álbum de fotos de su boda.
Las imágenes en blanco y negro estaban amarillentas por el tiempo, pero la sonrisa de los novios seguía siendo radiante. Mamá, dije, sentándome suavemente a su lado. Carmen levantó la vista, sus ojos sin vida. Antes me quería mucho. Sofía, mira, esa mirada no puede ser falsa. El amor puede cambiar, mamá, pero lo que tú has sacrificado y construido para esta familia es inalterable, dije, poniendo mi mano en su hombro. Y tu lugar en esta casa, en esa empresa, es insustituible. Ella negó con la cabeza, una sonrisa amarga en sus labios. ¿Insubstituible? Me ha sustituido por no sé cuántas. ¿Qué soy yo ahora? Solo una vieja que vive a costa de su marido. No es verdad, la interrumpí con firmeza. No eres una mantenida. Eres la mujer que ayudó a construir este imperio. Eres accionista. La verdadera dueña. ¿Por qué te escondes en esta habitación castigándote? ¿Por qué dejas que esas otras se salgan con la suya? La miré directamente a los ojos. Mamá, tengo un plan. Pero para llevarlo a cabo, necesito que seas fuerte y valiente. Carmen me miró con curiosidad. ¿Qué plan? No vamos a seguir investigando a escondidas. Vamos a hacer acto de presencia, públicamente. Tú y yo iremos a la sede de la empresa. Carmen se sobresaltó y agitó las manos. ¿A hacer qué? ¿A montar un escándalo? No quiero ser el hazmerreír de todo el mundo. No vamos a montar ninguna escena, le expliqué. Vamos a ir a reclamar tu soberanía. No vas a llorar, no vas a gritar. Vas a aparecer como lo que eres, la esposa del presidente, una dama hermosa, poderosa y elegante. Vas a ir para que todos los empleados, incluidas las amantes de tu marido, vean que tu posición es inquebrantable. Tu silencio y tu resignación solo les dan más poder. Tienes que demostrarles que tú eres la reina de este reino. Mis palabras parecieron tocar el orgullo más profundo de Carmen. Era una mujer que había sido altiva toda su vida. Podía soportar el dolor, pero no la humillación. Su mirada cambió gradualmente. Pasó de la apatía a la reflexión, y finalmente, un destello de determinación brilló en sus ojos. Pero mírame ahora, dijo, pasándose la mano por el pelo, descuidado desde hacía días. Estoy vieja y fea. ¿Cómo? De eso me encargo yo, sonreí, apretándole la mano. ¿Lo has olvidado? Eres la mujer más hermosa que he conocido. Es solo que esa joya preciosa ha estado cubierta de polvo últimamente. Es hora de limpiarlo y volver a brillar, incluso más que antes. ¿Estás dispuesta a llevar a cabo este plan conmigo? Carmen se quedó en silencio un largo rato, miró la foto de su boda y luego a mí. Finalmente respiró hondo y asintió con firmeza. De acuerdo. Haré lo que me digas. En ese momento, supe que la Carmen que yo admiraba había vuelto. Quizás la herida de su corazón seguía ahí, pero la llama de la lucha se había reavivado. Y estaba segura de que la función que estábamos a punto de representar sería un golpe maestro contra su marido infiel y las arribistas que se creían victoriosas. El plan para reclamar la soberanía se preparó meticulosamente. Sabía que para causar un verdadero impacto, la aparición de mi suegra tenía que ser impecable hasta el último detalle. Llamé al maquillador y al peluquero más famosos de Madrid, los que suelen trabajar con las estrellas, y los cité en casa para la mañana siguiente. Después mi suegra y yo nos plantamos frente a su gigantesco armario. Antes era su orgullo, pero llevaba más de una semana sin abrirlo. Mamá, elige el vestido con el que te sientas más poderosa, le dije. Carmen recorrió con la mano, dubitativa, las hileras de trajes de lujo. Finalmente, se detuvo ante un vestido de seda de color rojo vino de una prestigiosa marca francesa. El diseño era sencillo pero increíblemente elegante, realzando su esbelta figura y su piel clara. Ese es, exclamé, ese rojo te convertirá en el centro de todas las miradas. A la mañana siguiente, un equipo de belleza al completo se presentó en casa. Transformaron el vestidor de Carmen en un salón profesional. Durante 3 horas, ella se sentó inmóvil mientras la mimaban. Le peinaron el pelo en ondas voluminosas y sofisticadas. Le aplicaron un maquillaje natural pero impactante, que acentuaba sus ojos profundos y sus labios de un seductor color burdeos. Cuando Carmen se puso el vestido rojo, lo combinó con un collar de perlas y unos tacones de Christian Louboutin, y se miró en el espejo. Hasta yo me quedé sin palabras. La mujer del espejo ya no era la Carmen triste y demacrada de los últimos días. Era una auténtica reina, espléndida, altiva y con un aura que imponía respeto. Carmen también se miró, asombrada de su propio reflejo. Parecía haber reencontrado a la persona que había perdido. Una sonrisa de confianza se dibujó en sus labios. Vamos, hija.
La excusa para nuestra visita también estaba perfectamente planeada. Mi suegra preparó personalmente un almuerzo para llevar, con los platos favoritos de su marido y de Javier. Un gesto aparentemente normal de una esposa y madre, pero que en este contexto tenía un peso simbólico especial. El Rolls-Royce nos llevó directamente a la sede de la empresa. En cuanto el coche se detuvo frente a la entrada principal, todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Se abrió la puerta del coche y mi suegra bajó, imponente. Todo el personal del vestíbulo, desde los guardias de seguridad hasta las recepcionistas, se inclinaron respetuosamente. Buenos días, señora presidenta. Los murmullos comenzaron en cuanto entramos. La inesperada aparición de la gran jefa, que rara vez pisaba la empresa, y además con un aspecto tan deslumbrante, se convirtió en el tema de conversación. Podía sentir las miradas de curiosidad, admiración e incluso envidia dirigidas hacia mi suegra. Ella mantuvo una expresión serena, sonriendo levemente y asintiendo a todos, mientras nos dirigíamos al ascensor privado de la dirección. Subimos a la última planta, donde se encontraban los despachos del presidente y del subdirector general. La secretaria personal de Ricardo, al vernos, se levantó de un salto, visiblemente nerviosa. Sé, señora, el presidente está en una reunión. Lo sé, sonrió Carmen con dulzura. Solo he venido a traerles el almuerzo a mi marido y a mi hijo. ¿En qué sala están? En la sala de juntas principal, tartamudeó la secretaria. Sin esperar más, mi suegra empujó suavemente la puerta de la sala de reuniones y entró. Yo la seguí de cerca. Dentro, mi suegro estaba sentado en la cabecera de la mesa, rodeado de una docena de jefes de departamento. Y allí estaba ella, Laura García, sentada no muy lejos de él. Nuestra entrada silenció de golpe la sala. Todas las miradas se clavaron en la puerta. Mi suegro, al ver a su mujer, se quedó tan atónito que se le cayó el bolígrafo de la mano. Su rostro cambió de la sorpresa al pánico y luego a la incomodidad. Mi suegra, en cambio, actuó con total naturalidad. Con una sonrisa encantadora, entró y dijo: «Disculpen la interrupción. Viendo lo duro que trabajan mi marido y mi hijo, he querido traerles algo de comer. Por favor, continúen». Dejó la comida sobre una mesita en una esquina y se dirigió a mi suegro, con una voz tan dulce como si no pasara nada. «Cariño, os dejo aquí la comida. Cuando terminéis la reunión, comedla mientras está caliente. Bueno, no os molesto más. Sofía y yo nos vamos ya». Dicho esto, se giró, asintió levemente a los presentes y salió con la misma elegancia con la que había entrado, dejando atrás una sala en completo silencio y a un marido pálido de miedo. Pude sentir la mirada furiosa de Laura García clavada en nuestra espalda. De vuelta a casa, mi suegra no dijo nada, pero se sentó más erguida. Miró por la ventanilla y, por primera vez en muchos días, vi una sonrisa sincera en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino la sonrisa de una vencedora. La función había sido un éxito rotundo, una advertencia lanzada sin necesidad de palabras hirientes, pero cuyo impacto era devastador. Tal como predije, la demostración de soberanía tuvo un efecto inmediato. Esa noche, mi suegro volvió a casa muy temprano, con un gran ramo de rosas en la mano. Entró, mirando a mi suegra con una mezcla de cautela y arrepentimiento. «Cariño, ¿has venido hoy a la empresa por algo en especial?», preguntó, vacilante. Mi suegra, que ya se había puesto un elegante conjunto de estar por casa, estaba viendo la televisión en el salón. Echó un vistazo al ramo y luego a su marido, con una voz sorprendentemente tranquila. «Por nada en especial. Estaba de paso y decidí traeros el almuerzo a ti y a Javier. ¿O es que no puedo visitar la empresa de mi propio marido?». «Claro que sí, por supuesto», se apresuró a decir mi suegro, nervioso. «La casa es tuya, y la empresa también. Puedes venir cuando quieras». Dejó las flores en la mesa y se sentó a su lado. «Últimamente he estado muy ocupado y no te he prestado mucha atención. No te enfades conmigo, ¿vale?». A partir de ese día, mi suegro cambió radicalmente. Dejó de llegar tarde a casa y desaparecieron las llamadas telefónicas sospechosas a altas horas de la noche. Cada día, al volver del trabajo, le traía un regalo a mi suegra: un pañuelo de seda, una caja de sus pasteles favoritos. Empezó a dedicarle más tiempo, a hablar con ella de cosas triviales, esforzándose por parecer un marido atento. Al principio, mi suegra mantuvo una actitud fría y distante. Pero ante la insistencia de su marido, el corazón de la mujer que había pasado décadas a su lado comenzó a flaquear. Los recuerdos de su apasionado romance, de los años difíciles que superaron juntos, volvieron a su mente. Empezó a preguntarse si no estaría siendo demasiado dura, si él no se habría dado cuenta de su error y querría volver de verdad. Una noche,
cuando estábamos las dos solas, me confesó: Sofía, ¿y si he juzgado mal a tu suegro? Quizás todo aquello fue solo una aventura pasajera. Últimamente me trata muy bien, como cuando éramos novios. La miré y suspiré para mis adentros. Sabía que un matrimonio de tantos años no es algo fácil de romper. Cualquier mujer, al ver a su marido arrepentido, se ablanda y quiere darle una oportunidad. Mamá, la gente puede cambiar, pero la esencia es difícil de modificar, le dije con suavidad. ¿Crees que su buen trato se debe al amor o al miedo? Mi pregunta la dejó sin respuesta. Se quedó en silencio. Era cierto. El cambio de Ricardo se produjo justo después de su impactante aparición en la empresa. ¿Era una simple coincidencia? Sin embargo, los gestos atentos de Ricardo, sumados a la evidente alegría de Javier al ver a sus padres reconciliados, fueron minando poco a poco la firmeza de mi suegra. Javier no sabía nada de la infidelidad de su padre. Solo pensaba que habían tenido una mala racha. Ver el ambiente familiar tan cálido de nuevo le hacía muy feliz, y la alegría de su hijo fue como un bálsamo para Carmen, dándole más razones para creer en el arrepentimiento de su marido. Empezó a autoconvencerse de que quizás las cosas no eran tan graves, de que su matrimonio aún podía salvarse. Volvió a cuidar su aspecto, a ponerse vestidos bonitos, a sonreír y a hablar con su marido. La casa parecía haber recuperado la paz de antes, pero para mí, esa paz era artificial. Era como la calma que precede a la tormenta. Sabía que mi suegro no era de los que abandonan sus hábitos fácilmente. Este cambio era solo una táctica temporal para apaciguarla, para que bajara la guardia. Y temía que cuando ella confiara plenamente en esta farsa, volvería a sufrir. Y esta vez el dolor sería aún mayor. Tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Durante aquellos días de calma aparente, no bajé la guardia. Mientras mi suegra se sumergía en la ilusión de una familia felizmente reconciliada, yo continuaba mi investigación en secreto. Sabía que las palabras y los gestos temporales de mi suegro no tenían valor. Solo las pruebas contundentes podrían desenmascararlo por completo. Contacté con una prestigiosa agencia de detectives privados con la que ya había colaborado en varios casos. Les proporcioné toda la información que habíamos recopilado. Gracias a su profesionalidad, en una semana tenía sobre mi mesa un dossier muy grueso. Pasé toda una tarde leyéndolo. A medida que avanzaba, sentía un frío glacial en mi interior. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mi suegro no solo tenía las 3 amantes que conocíamos. La lista se alargaba con varios nombres más. El informe detallaba sus encuentros con cada una de ellas, e incluía copias de extractos bancarios que mostraban enormes sumas de dinero transferidas mensualmente a sus amantes. Lo más grave fue que los detectives descubrieron pruebas de que Ricardo había utilizado dinero de la empresa para comprar un apartamento de lujo y un coche de alta gama a nombre de Ana, la amante del spa. Esto ya no era una simple infidelidad, sino que había indicios de abuso de poder y malversación de bienes. Cerré el dossier con el corazón encogido. Sabía que esta información sería un golpe mortal para la frágil esperanza que mi suegra intentaba mantener. Pero no podía no hacerlo. Dejarla vivir en el engaño era más cruel que obligarla a enfrentarse a la cruda realidad. Esa noche, esperé a que ni mi suegro ni Javier estuvieran en casa. Llevé el dossier a la habitación de mi suegra para hablar con ella. La encontré arreglando alegremente un jarrón de rosas que su marido le acababa de regalar. Al verme entrar con una expresión tan seria, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué ocurre, hija? No dije nada. Simplemente dejé el dossier sobre la mesa, frente a ella. Mamá, por favor, mira esto. Carmen me miró y luego al dossier con cierta vacilación. Parecía intuir que algo no iba bien. Con manos temblorosas abrió la primera página. Era una foto de mi suegro saliendo de la mano de un hotel de 5 estrellas con una mujer completamente desconocida. La foto había sido tomada hacía solo 3 días. La mano que sostenía el dossier le temblaba violentamente. Pasó rápidamente a la siguiente página. Era un extracto bancario, con cifras que no mentían. La página siguiente contenía los documentos de compraventa de un apartamento a nombre de otra mujer. A medida que avanzaba, el rostro de Carmen se volvía cada vez más pálido, y apretaba los labios con tanta fuerza que casi sangraban. El jarrón de rosas sobre la mesa se convirtió de repente en un objeto grotesco. Las palabras de amor, los gestos atentos de su marido durante la última semana, se revelaron como una torpe y ridícula farsa. El arrepentimiento que ella creía real era solo una tapadera para ocultar los pecados que seguían cometiéndose a sus espaldas. El dolor de esta vez fue aún más intenso que el del shock inicial. Porque no solo era el dolor de la traición,
sino también el dolor de ver una esperanza destrozada sin piedad. Ella, en su interior, le había dado una oportunidad. Había intentado confiar, pero lo único que recibió a cambio fue una mentira descarada. Cuando llegó a la última página, cerró el dossier de golpe. No lloró, se quedó sentada, inmóvil. Pero pude ver un cambio aterrador en sus ojos. La debilidad y la duda de los últimos días habían desaparecido por completo, reemplazadas por una frialdad y una determinación implacables. La última lágrima por ese hombre infiel parecía haberse secado para siempre. Levantó la vista y me miró. Su voz era sorprendentemente tranquila. Sofía, he tomado una decisión. Dime, mamá. Me divorcio. La frase de mi suegra resonó, sin un ápice de duda o debilidad. No era un lamento fruto de la ira, sino un veredicto final, emitido después de que toda esperanza se hubiera extinguido. La miré fijamente a los ojos y vi en ellos una determinación gélida. Yo seré tu abogada, respondí, con la misma firmeza. ¿Qué quieres conseguir con este divorcio? En ese momento mi papel cambió por completo. Ya no era la nuera que consolaba a su suegra, sino una abogada atendiendo las peticiones de su clienta. Y Carmen ya no era la mujer desconsolada que necesitaba un hombro en el que apoyarse. Se había convertido en una clienta con objetivos muy claros. Respiró hondo, como para contener todas las emociones que bullían en su interior. Quiero recuperar todo lo que me pertenece. He sacrificado media vida por esta familia, por su carrera. No puedo irme con las manos vacías, hizo una pausa. Su mirada se posó en una foto de Javier que había sobre la mesa. Y lo más importante, tengo que proteger los intereses de Javier. Este grupo empresarial es el fruto del trabajo de su padre y mío, es su futuro. No permitiré que por culpa de esas mujeres, él pierda lo que le corresponde. Asentí, completamente de acuerdo con sus objetivos. Entendido. Con las pruebas que tenemos de su infidelidad y de la malversación de bienes, la ventaja está de nuestro lado. Tenemos base más que suficiente para solicitar una división de bienes mayoritaria. Comencé a analizar la situación desde el punto de vista legal. Según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes gananciales. Tu contribución al cuidar de la familia, creando un hogar estable para que él pudiera prosperar, está reconocida legalmente. Además, su infidelidad es una violación del deber de fidelidad conyugal, un factor que el juez tendrá en cuenta a la hora de la división de bienes. Y sobre todo, el hecho de que usara dinero de la empresa para mantener a sus amantes puede considerarse un perjuicio al patrimonio común. Explotaremos ese punto al máximo. Carmen escuchaba atentamente, sin expresar ninguna emoción. El dolor parecía haber sido reemplazado por un cálculo racional. Entonces, ¿cuál es el primer paso?, preguntó. Lo primero será redactar la demanda de divorcio y una propuesta de convenio regulador, respondí. En la propuesta expondremos nuestras condiciones. Te quedarás con esta mansión y otras propiedades de valor que estén a nombre de ambos. En cuanto a la empresa, solicitaremos que te transfiera un porcentaje significativo de las acciones o que te compense económicamente. Y lo más crucial, incluiremos una cláusula legalmente vinculante que establezca que Javier será el único heredero de la dirección del grupo. No aceptará fácilmente, dijo Carmen con un deje de ironía. Lo sé, repliqué, pero le presentaremos el acuerdo primero. Si no acepta, iremos a juicio. Con este dossier, su reputación y la de la empresa quedarían gravemente dañadas. Confío en que, como hombre de negocios, sabrá calcular qué precio le conviene más pagar. Esa noche, mi suegra y yo la pasamos en vela. Yo, sentada frente al ordenador, redactando cuidadosamente cada palabra de la demanda. Ella, a mi lado, proporcionándome información sobre todos sus bienes, desde cuentas de ahorro secretas hasta terrenos que habían comprado juntos hacía décadas. Dos mujeres, en la quietud de la noche, preparándose para la mayor batalla legal de sus vidas. Una batalla no solo por dinero, sino por el honor y el futuro. Elegimos el momento para lanzar la ofensiva, la cena del fin de semana, cuando toda la familia estaba reunida. Mi suegro seguía interpretando a la perfección su papel de marido arrepentido. Le servía comida a mi suegra, contaba anécdotas divertidas de la oficina. Javier, al ver el ambiente tan cordial, estaba radiante y no paraba de participar en la conversación. Solo mi suegra y yo permanecíamos en silencio, un silencio tenso que presagiaba la tormenta. Cuando la cena casi había terminado, mi suegra dejó los cubiertos sobre la mesa con calma. Miró directamente a su marido, el hombre con el que había compartido media vida. Su voz sonó fría como el hielo. Ricardo, tengo que hablar contigo. El uso del tú y Ricardo tan distante dejó helados tanto a mi suegro como a Javier. Mi suegro se detuvo, con la sonrisa congelada en los labios. Carmen, ¿qué pasa?
Mi suegra no respondió. Sacó de su bolso un fajo de papeles que ya tenía preparados y se los deslizó por la mesa. Lee esto y fírmalo. Era la demanda de divorcio y la propuesta de convenio regulador. Mi suegro echó un vistazo al encabezado, y su rostro cambió por completo. Levantó la cabeza bruscamente, mirando a su mujer como si no pudiera creerlo. ¿Estás loca? ¿Quién te ha metido estas ideas en la cabeza? Gritó. Papá, mamá, ¿qué está pasando? Javier se levantó, desconcertado, mirando alternativamente a sus padres. ¿Por qué habláis de divorcio? Mi suegro ignoró a su hijo. Con los ojos inyectados en sangre, señaló directamente a mi suegra. Lo sabía. El día que viniste a montar el numerito a la oficina, supe que algo tramabas. ¿Quién te ha estado calentando la cabeza para que vengas ahora con estos celos absurdos? Que te quede claro, he sido un hombre íntegro toda mi vida. Nunca os he fallado ni a ti ni a nuestro hijo. Su descaro me impidió seguir callada. Cuando vi que mi suegra iba a responder, le puse una mano suavemente sobre la suya, indicándole que mantuviera la calma. Me levanté y saqué de mi maletín el dossier de los detectives. Fui colocando tranquilamente cada foto, cada extracto bancario, sobre la mesa, justo delante de Ricardo. Dices que eres íntegro, dije con voz lenta y clara. Entonces, ¿cómo explicas estas fotos? ¿Cómo explicas el apartamento en la calle Velázquez a nombre de la señorita Ana y el Mercedes a nombre de la señorita Laura? ¿Cómo explicas las transferencias de cientos de miles de euros cada mes a estas cuentas? Cada pregunta era como un martillazo que hacía que el rostro de mi suegro se volviera más y más pálido. Miraba las pruebas irrefutables esparcidas sobre la mesa, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Javier también se inclinó para mirar. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, su rostro se quedó sin expresión, horrorizado. Dio un paso atrás, tambaleándose, mirando a su padre como a un desconocido. Papá, ¿esto es verdad? Acorralado, el miedo de Ricardo se transformó rápidamente en ira. Dejó de negar y pasó a la amenaza. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar la vajilla. Muy bien, así que me habéis estado espiando, le gritó a mi suegra. ¿Quieres el divorcio? Pues lo tendrás. Pero no esperes llevarte ni un céntimo. Esta casa, la empresa, todo lo he construido yo solo. Tú no eres más que una mantenida. ¿Con qué derecho vienes a exigir nada? ¿Qué has dicho? Mi suegra, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó de un salto. Sus ojos echaban chispas. ¿A quién llamas mantenida? Cuando no eras más que un ingeniero sin un duro, ¿quién vendió sus joyas para darte el capital para empezar? Cuando la empresa iba mal, ¿quién movió cielo y tierra por ti? Cuando tú te pasabas el día fuera, ¿quién se quedó en casa cuidando de nuestro hijo, construyendo este hogar? ¿Pretendes borrar mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas con una sola frase? La discusión llegó a su punto álgido. Javier, en medio, intentaba mediar, pero era inútil. Papá, mamá, por favor, parad. Mi suegro, probablemente cegado por la ira y la vergüenza, perdió el control. Agarró la demanda de divorcio de la mesa, la hizo pedazos y se la arrojó a la cara a mi suegra. No voy a firmar nada. Si quieres, denúnciame. A ver de qué lado se pone la ley. Dicho esto, se marchó furioso, dando un portazo y dejando tras de sí un silencio sepulcral y una mesa llena de caos. Mi suegra se tambaleó y se dejó caer en la silla. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Javier corrió a abrazarla. El primer asalto había terminado sin ningún acuerdo, solo con más dolor y una ruptura aún más evidente. Días después del tenso enfrentamiento, el ambiente en casa era más gélido que una guerra fría. Mi suegro no volvió. Le dijo a Javier que tenía un viaje de negocios imprevisto, pero yo sabía que era solo una excusa para evitar la situación. Mi suegra, por su parte, se preparaba en silencio para la batalla legal que se avecinaba, delegando en mí todos los trámites con el juzgado. La situación podría haber seguido su curso legal discretamente, si no fuera por la visita de una invitada inesperada una tarde de domingo. Estábamos en el salón, discutiendo la valoración de los bienes, cuando sonó el timbre. La empleada del hogar fue a abrir y volvió con cara de desconcierto. Señorita Sofía, hay una chica que pregunta por el señor. Nos miramos. Tuve un mal presentimiento. Déjala pasar, dijo mi suegra, con una calma sorprendente. Entró una mujer joven, de unos 27 o 28 años, con un rostro hermoso pero una mirada desafiante. Llevaba un vestido premamá holgado que no lograba ocultar un vientre ya prominente. Se me encogió el corazón. Miré a mi suegra y vi cómo apretaba los reposabrazos del sillón, con el rostro pálido. La chica miró a Carmen, y luego a mí, sin el menor atisbo de vergüenza o miedo. Su voz era clara.
pero cada palabra era una puñalada. Buenas tardes, soy Elena. Vengo a buscar a Ricardo. Carmen no respondió. Se limitó a clavar la mirada en su vientre. Ricardo no está en casa, dije yo. ¿Qué desea? La tal Elena sonrió con aire de suficiencia. Ya sé que no está. He venido a verla a usted, señora, dijo, mirando directamente a mi suegra. Creo que debería divorciarse de Ricardo. Libérelo, y libérese usted misma. ¿Con qué derecho me dices eso? Intervino por fin mi suegra, con la voz temblorosa de indignación. Con el derecho que me da ser la madre de su hijo, respondió Elena, acariciándose el vientre. Este bebé necesita un padre reconocido. Ricardo y yo nos queremos. Me ha dicho que en cuanto usted acepte el divorcio, se casará conmigo. Usted ya lo ha tenido todo: juventud, felicidad, un hijo exitoso. Por favor, déjelo ir para que podamos formar nuestra propia familia. Sus palabras eran como agujas clavándose en la herida abierta de mi suegra. Era de un descaro increíble. No solo era su amante, sino que se presentaba embarazada en su propia casa para exigirle que le cediera a su marido. Estuve a punto de levantarme para echarla, pero mi suegra me detuvo. Se puso en pie y caminó lentamente hacia Elena. La examinó de arriba a abajo con una mirada fría y afilada como un cuchillo. ¿Crees que con ese embarazo vas a presionarme?, dijo, con la voz ahogada por la rabia. ¿Crees que voy a renunciar a todo lo que he construido durante toda mi vida por alguien como tú? No la presiono. Señora, mantuvo la calma Elena. Es la realidad. Ricardo ya no la quiere. A quien necesita ahora es a mí y a este bebé. Cuanto más se aferre, más sufriremos los tres. La paciencia de mi suegra parecía haber llegado a su límite. Pero en lugar de gritar o insultar, esbozó una sonrisa amarga y dolorosa que desconcertó a Elena. Luego se giró hacia mí, aunque parecía hablar para sí misma. Sofía, ¿sabes? Ahora lo entiendo todo. ¿Entender el qué? Antes de que pudiera preguntar, la primera lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de debilidad, sino de desesperación absoluta. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cualquier atisbo de apego, cualquier nostalgia por las décadas de matrimonio, todo fue pulverizado por el embarazo de esa joven. No era solo la prueba de una traición, sino la confirmación de un futuro ya escrito, un futuro en el que ella no tenía cabida. Después de que Elena se marchara, mi suegra se quedó en silencio. Se tambaleó hasta el sofá y se desplomó. Su cuerpo estaba allí, pero su alma parecía haberse ido. Miraba fijamente al vacío, con los ojos sin vida. La lágrima se había secado, dejando en su rostro una expresión de vacío desolador. «Mamá, ¿estás bien?», le pregunté, preocupada, sentándome a su lado y cogiéndole la mano helada. No respondió de inmediato. Después de un rato, susurró, su voz apenas un suspiro. «La conozco». La miré, sorprendida. Ella se giró y una sonrisa trágica apareció en sus labios. Hace unos años, Ricardo me habló de un caso muy triste. Era la hija de un viejo socio que había fallecido. La chica era muy inteligente, pero su familia no podía pagarle la universidad. Me dijo que quería ayudarla. Como un favor a la memoria de su amigo, su voz era monótona, como si contara la historia de otra persona. No sospeché nada. Me pareció un gesto noble y lo animé a que la ayudara. A veces incluso la traía a casa a comer para que la aconsejáramos. Era una chica muy educada y respetuosa. Era ella, era Elena. Me quedé de piedra. Esto era más cruel de lo que podía haber imaginado. Mi suegro no solo le había sido infiel, sino que había metido a su amante en casa, representando una farsa perfecta delante de su mujer. Había utilizado la bondad y la confianza de mi suegra para encubrir su relación ilícita. Carmen se echó a reír, un sonido amargo y desgarrador. Resulta que he estado alimentando al enemigo en mi propia casa. Le he facilitado las cosas a mi marido y a su amante. Es ridículo, ¿verdad? Ahora entendía el significado de su frase. Ahora lo entiendo todo. Las otras amantes podían haber sido aventuras pasajeras, pero Elena era un plan a largo plazo. Su existencia no era solo una traición, sino un engaño calculado, una humillación terrible a la inteligencia y la confianza de mi suegra. Todo lo que he construido, todos mis sacrificios, dijo entre sollozos ahogados, se han convertido en el hazmerreír de todos. Resulta que él no solo era infiel, sino que llevaba mucho tiempo planeando una nueva familia, un nuevo heredero. Y yo he sido la tonta más grande en su teatro. Esta verdad era más devastadora que 1000 fotos. Destruía no solo el amor, sino también el respeto y el orgullo de una mujer que había dedicado su vida a su marido. Negaba por completo el valor de su existencia en ese matrimonio. Cualquier esperanza, por pequeña que fuera, de salvar la relación, de que él se arrepintiera, se había hecho humo. De las cenizas de su matrimonio ya no quedaba ni el más mínimo calor.
El shock de la aparición de Elena y su embarazo fue el empujón final que llevó la determinación de Carmen al límite. Se acabaron las lágrimas y el dolor. Se volvió fría y decidida de una forma sorprendente. El fuego en sus ojos ya no era de ira, sino de una racionalidad implacable, la de alguien preparado para la batalla final por su honor y sus derechos. A la mañana siguiente, presenté la demanda de divorcio en el juzgado en su nombre, adjuntando todo el dossier de pruebas, con evidencias tan claras de infidelidad, de tener un hijo fuera del matrimonio y de malversación de bienes. El caso fue admitido rápidamente. La citación judicial fue enviada a la oficina de Ricardo. Probablemente no esperaba que su mujer actuara de forma tan rápida y decidida. Unos días después, él mismo me llamó por teléfono. Sofía, ¿podemos hablar? Su voz ya no sonaba arrogante, sino cansada y sumisa. Le escucho, señor, respondí profesionalmente. Yo no quiero que esto se convierta en un escándalo en los tribunales. Si sale a la luz, dañará gravemente la reputación de la empresa. Tu suegra, Carmen, ¿qué es lo que quiere? Estoy dispuesto a aceptar lo que pida. Sabía que no lo hacía por arrepentimiento ni por afecto. Tenía miedo de perder su prestigio, de que la carrera de toda su vida se viera empañada por un escándalo. Y sobre todo necesitaba resolver esto rápidamente para poder casarse con Elena. Las condiciones de mi clienta estaban muy claras en el acuerdo que usted rompió, le recordé. Si acepta todos los términos, podemos proceder con un divorcio de mutuo acuerdo. Hubo un largo silencio al otro lado. Probablemente estaba sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró. De acuerdo, acepto. La firma del acuerdo de divorcio tuvo lugar en mi despacho. Contrariamente a lo que esperaba, no hubo tensión. Todo fue rápido y silencioso. Mi suegro llegó solo, con el rostro demacrado, aparentando 10 años más. Evitó mirar a mi suegra a los ojos. Carmen, por el contrario, estaba increíblemente serena. Llevaba un elegante traje de chaqueta color crema y un maquillaje discreto que acentuaba su expresión fría y distante. Leí en voz alta cada cláusula del acuerdo. La mansión familiar, 2 locales comerciales alquilados y todos los ahorros conjuntos serían para Carmen. Ricardo le transferiría el 20% de las acciones del grupo empresarial. La dirección y la herencia del grupo pasarían a ser de Javier, algo que quedaría reflejado en su testamento y en los estatutos de la empresa. Ricardo no puso ninguna objeción. Escuchó en silencio y luego firmó cada página. Al dejar el bolígrafo pareció quitarse un gran peso de encima. Mi suegra firmó a continuación, con una caligrafía tan firme y decidida como ella misma. Cuando todo terminó, Ricardo se levantó. Miró a mi suegra por un instante y dijo en voz baja: «Lo siento». Carmen esbozó una sonrisa sin emoción. «No tienes que disculparte conmigo. Solo te has fallado a ti mismo». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, sin mirar atrás ni una sola vez. Un matrimonio de casi 30 años, lleno de amor, sacrificios y amargura, había terminado oficialmente con unas frías firmas sobre un papel. La batalla legal había concluido con una victoria absoluta. Mi suegra había conseguido todo lo que pedía. Pero cuando salió de mi despacho y la vi bajo la brillante luz del sol, noté en sus ojos un inmenso vacío. Había ganado, pero parecía que también lo había perdido todo. Los primeros días después del divorcio, mi suegra mantuvo una fachada de fortaleza y serenidad. Se dedicó a reorganizar la casa, deshaciéndose de todo lo que le recordaba a su exmarido. Empezó a aprender a gestionar el enorme patrimonio que había recibido, leyendo informes financieros y reuniéndose con asesores. Parecía intentar llenar su vida de trabajo para no tener tiempo de pensar en el pasado. Pero esa fortaleza no duró mucho. Cuando todo empezó a estabilizarse y la novedad de la vida de soltera se desvaneció, un vacío terrible se apoderó de ella. La enorme mansión se volvió más fría y solitaria que nunca. Cada rincón, cada objeto, le traía recuerdos de una vida pasada, de una familia que ya no existía. Su fortaleza se derrumbó. Volvió a su estado de silencio y melancolía, como en los primeros días tras descubrir la verdad. Pero esta vez fue peor. Se encerró en su habitación, sin querer ver a nadie. Dejó de comer y adelgazó alarmantemente. Su hermoso rostro solo reflejaba cansancio y tristeza. Había ganado la batalla del divorcio, pero estaba perdiendo la guerra contra sí misma. Tenía dinero y estatus, pero había perdido su propósito en la vida. Javier y yo estábamos muy preocupados. Él, después del shock de descubrir la verdadera cara de su padre, ahora tenía que enfrentarse al hundimiento de su madre. Se sentía impotente y se culpaba a sí mismo. «Sofía, ¿qué hago?», me dijo, con la voz rota. «No soporto ver a mi madre así. ¿Y si la llevamos de viaje para que se despeje?». «Un viaje podría ayudar», respondí.
pero es una solución temporal. Cuando vuelva y se enfrente de nuevo a esta casa vacía, podría sentirse incluso peor. Lo que mamá necesita ahora no es descansar, sino un nuevo objetivo, una nueva ilusión que perseguir. Le dimos muchas vueltas, buscando la forma de ayudarla a reencontrarse, y entonces, una idea iluminó mi mente. Recordé a mi suegra de antes, una mujer elegante, con un gusto exquisito, una experta en belleza y moda. No era solo un hobby, era su talento. Javier, le dije a mi marido, tengo una idea. Tu madre es una experta en moda y belleza. ¿Por qué no invertimos en que abra su propio negocio? Un lugar de lujo, sofisticado, que refleje su estilo. Javier me miró, sorprendido, y sus ojos se iluminaron. Es una gran idea. Mamá tiene mucho talento para eso. Si tuviera un trabajo en el que volcar su energía, quizás no tendría tiempo para estar triste. Exacto, añadí. No sería solo un trabajo, sería su propio proyecto, construido por ella misma. Le ayudaría a recuperar la confianza, a reencontrar su valor. Ya no sería la esposa del presidente Ricardo, sino la empresaria Carmen, una mujer de éxito por derecho propio. Rápidamente, trazamos un plan inicial. Buscaríamos un local en la mejor zona, contrataríamos a los mejores arquitectos para diseñar un espacio deslumbrante. Sería un complejo de belleza y moda de alta gama, que incluiría un spa, un salón de peluquería y una boutique con colecciones de moda exclusivas. Esa noche, le presentamos el plan a mi suegra. Al principio, se negó. Por favor, ya soy mayor para empezar un negocio. No os molestéis. No eres mayor en absoluto, mamá, dijo Javier, cogiéndole la mano. Eres la mujer con más estilo que conozco. No es solo un negocio, es un lugar para que desarrolles tu pasión. Sofía y yo nos encargaremos de todos los trámites. Tú solo tienes que hacer lo que mejor se te da, hacer que todo sea hermoso. Piénsalo como un nuevo reto, mamá, añadí yo. Una vez ayudaste a construir un imperio desde cero, ahora, construye tu propio reino. Demuéstrale a todo el mundo que, sin Ricardo, Carmen puede vivir una vida aún más brillante y exitosa. Nuestras palabras parecieron tocar su orgullo y su deseo de reafirmación. Se quedó mirando en silencio el plan que habíamos preparado. Sus ojos, antes sin vida, recuperaron el foco. Una pequeña chispa, aunque débil, comenzó a brillar en su mirada. Nuestra insistencia finalmente surtió efecto. Aunque al principio se mostró reticente, la idea de tener su propio reino reavivó poco a poco la llama de la pasión y la voluntad en el corazón de Carmen. Aceptó intentarlo, y una vez tomada la decisión, se lanzó al trabajo con una energía que me sorprendió. La mujer elegante, meticulosa y decidida que yo conocía pareció despertar. La tristeza y el cansancio de los días anteriores desaparecieron, reemplazados por una actividad frenética y un entusiasmo contagioso. No se conformó con dejar que nos ocupáramos de todo. Quería hacerlo ella misma. Cada día, recorríamos la ciudad en busca del local perfecto. Rechazó todas las propuestas de las inmobiliarias, por muy céntricas que fueran. Finalmente, eligió una antigua villa de estilo francés en una calle tranquila, pero de las más lujosas de Madrid. La belleza debe ir de la mano de la sofisticación y la clase, no de la ostentación ruidosa, dijo. Una vez tuvo el local, se sumergió en el diseño. Trabajó directamente con los arquitectos, dando instrucciones precisas sobre el estilo, los colores y los materiales. Quería transformar el lugar en un verdadero espacio de arte, donde cada rincón respirara lujo y elegancia. La fase de preparación duró meses. Durante ese tiempo, apenas vi descansar a mi suegra. Viajó a París y a Milán para asistir a las semanas de la moda, seleccionando personalmente cada colección y cada marca de cosméticos de alta gama para su tienda. Se reunía y negociaba con proveedores como una auténtica empresaria. Su confianza, su carisma y su exquisito gusto convencieron incluso a las marcas más exclusivas. Verla tan ocupada y apasionada con su trabajo fue un alivio inmenso para Javier y para mí. Se había reencontrado a sí misma, convirtiéndose en una versión mejorada, independiente y más fuerte. Ya no tenía tiempo para la tristeza o para pensar en el pasado. Su mente estaba llena de ideas y planes de futuro. Finalmente, llegó el día de la inauguración. La tienda se llamó Carmen, un nombre sencillo que reafirmaba su marca personal. La fiesta de inauguración fue espectacular. Acudieron muchos de sus amigos de la alta sociedad, a los que no veía desde hacía tiempo. Todos se quedaron asombrados con su transformación. La Carmen de hoy, con un vestido de noche color perla y un elegante recogido, dando un discurso ante la multitud, ya no era la esposa que vivía a la sombra de su marido, sino una empresaria de éxito, segura de sí misma y carismática.
La inauguración fue un éxito rotundo. Carmen se convirtió rápidamente en el lugar de referencia para la élite de Madrid. El negocio no solo le reportó beneficios económicos, sino algo mucho más importante: alegría, confianza y un nuevo propósito en la vida. Había demostrado que su valor no dependía de ningún hombre. Podía crear su propia felicidad y una carrera brillante por sí misma. El negocio en Carmen prosperaba. Mi suegra se había convertido en una empresaria muy ocupada, con reuniones, viajes de negocios y encuentros con socios. Su vida estaba llena de nuevos planes y objetivos. Había recuperado la sonrisa, una sonrisa radiante y segura de una mujer dueña de su destino. Sin embargo, algo la seguía atando al pasado: la mansión. Esa casa había sido testigo de casi 30 años de su vida, desde los tiempos difíciles hasta la opulencia, desde la felicidad hasta la ruptura. Cada rincón del jardín, cada habitación, estaba impregnado de recuerdos buenos y malos. Y esos recuerdos, aunque intentara ignorarlos, volvían para atormentarla en las noches silenciosas. Una tarde de fin de semana, al volver de un viaje de negocios a Singapur, nos reunió a Javier y a mí. Se sentó en su sofá de siempre, pero su mirada ya no estaba perdida, sino fija en nosotros, llena de determinación. He tomado una decisión, anunció. Voy a vender esta casa. Javier y yo nos miramos, un poco sorprendidos, pero no demasiado. Entendíamos cómo se sentía. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Javier con nostalgia. Al fin y al cabo, era la casa donde había crecido. Completamente segura, asintió Carmen. Esta casa es demasiado grande y está llena de demasiados recuerdos. Quiero empezar una nueva vida, de verdad. Quiero vivir en un lugar donde, al despertar cada mañana, solo vea el futuro, no el pasado, sonrió suavemente. Buscaré un ático bonito cerca de la tienda. Me vendrá bien para el trabajo. Y vosotros dos, si queréis, podéis usar el dinero de la venta para buscar vuestro propio hogar. Su decisión fue una liberación. Era el acto final para cortar los lazos que la unían a su exmarido y a un matrimonio muerto. La casa, símbolo del pasado, debía ser reemplazada por un nuevo espacio, un nuevo comienzo. Al verla tan decidida, Javier no dijo nada más. Asintió en silencio, pero de repente, como si recordara algo, vaciló. Mamá, hay algo que creo que deberías saber. Carmen y yo lo miramos. Hace como un mes, comenzó Javier. Papá vino a verme. Al oír la palabra papá, el ambiente se tensó ligeramente. Quería que te dijera que quiere volver contigo, dijo Javier, con dificultad. Dice que ha roto con Elena. ¿Por qué?, preguntó Carmen con una calma sorprendente. Javier suspiró. Porque cuando nació el bebé, se hizo una prueba de ADN y descubrió que no era hijo suyo. Ella lo había engañado. El silencio se apoderó de la habitación. Una verdad irónica hasta lo ridículo. El hombre que había estado dispuesto a abandonar a su esposa de toda la vida por una joven amante y su supuesto hijo, resultaba que había sido la víctima de un engaño. ¿Qué más te dijo?, preguntó Carmen, sin rastro de emoción en su rostro. Dijo que se ha dado cuenta de su error, que solo tú lo has querido de verdad. Pide que lo perdones y le des una oportunidad para empezar de nuevo, relató Javier. Pero yo me negué en tu nombre. Le dije que ya has sufrido suficiente y que ahora tienes una vida maravillosa. Le dije que no permitiré que nadie, ni siquiera él, perturbe tu paz. Javier miró a su madre, preocupado por si se había excedido al tomar esa decisión por ella. Pero Carmen solo sonrió. Una sonrisa de alivio y serenidad. Le acarició la cabeza a su hijo. Mi niño se ha hecho un hombre. Has hecho lo correcto. Se giró hacia mí. ¿Te das cuenta, Sofía? La vida a veces es muy caprichosa. Esta noticia llega justo cuando he decidido vender la casa. Es como la confirmación final de que mi decisión es la correcta. Es mejor dejar el pasado donde está. Ya no había arrepentimiento ni rencor, solo paz interior. Vender la casa ya no era una ruptura dolorosa, sino una celebración del comienzo de una nueva vida, una vida que le pertenecía por completo a ella. Después de vender la antigua mansión y mudarse a un lujoso ático cerca de Carmen, la vida de mi suegra entró en una nueva y brillante etapa. Liberada de las ataduras del pasado, irradiaba una energía positiva y una alegría de vivir aún más intensas que en su juventud. Y a partir de ese momento, nuestra relación experimentó un cambio mágico. Ya no éramos simplemente suegra y nuera. La brecha generacional y las formalidades desaparecieron. Nos convertimos en las mejores amigas, inseparables. Si antes me obligaba a ir de compras como si fuera una tortura, ahora era yo quien la invitaba. Podíamos pasarnos el día entero en las boutiques de lujo. No para que ella me reformara, sino para compartir nuestra pasión y comentar las nuevas colecciones. Ella me aconsejaba sobre los vestidos que mejor me sentaban,
y yo le ayudaba a elegir trajes de chaqueta atrevidos que encajaban con su nueva faceta de empresaria. Viajábamos juntas, pero no a resorts de lujo aburridos como antes, sino en viajes de descubrimiento improvisados. Fuimos juntas a los Pirineos a hacer senderismo, a Ibiza a navegar, e incluso planeamos un viaje a la Toscana para el próximo otoño. Por las noches, después del trabajo, solía pasar por su apartamento. Cocinábamos juntas, disfrutábamos de una copa de vino en su terraza con vistas a la ciudad y hablábamos de todo, del negocio, de mis casos en el bufete o de los últimos cotilleos de famosos. Nuestra complicidad, sin querer, dejó a Javier, su hijo, y mi marido un poco al margen. A menudo llegaba a casa y no me encontraba. Al llamarme, descubría que las chicas se habían ido juntas otra vez. Las cenas de fin de semana, que antes eran para nosotros dos, ahora solían incluir a mi suegra. O, mejor dicho, éramos nosotros los que nos uníamos a sus planes, porque apenas podíamos meter baza en sus conversaciones. Oye, ¿no os parece que últimamente me tenéis un poco abandonado?, se quejó una noche Javier, con un fingido tono de ofendido. Mi mujer siempre está con mi madre, y mi madre siempre está con mi mujer. Me siento invisible en esta casa. Mi suegra y yo nos miramos y estallamos en una carcajada. ¿Será que no estás en nuestra misma onda?, le dijimos al unísono. Javier hizo un puchero, pero en sus ojos brillaba la felicidad. Estaba feliz de ver a su madre tan alegre de nuevo, feliz de que nos lleváramos tan bien. Y entonces, a nuestro marginado se le ocurrió un plan tan audaz como travieso. Para recuperar a su mujer, la mejor estrategia era encontrarle un nuevo compañero de vida a su madre. Un día, lo pillé enviando mensajes a escondidas, con una sonrisa pícara. Me asomé por curiosidad y descubrí que estaba hablando con un amigo, enviándole fotos de mi suegra y pidiéndole que le presentara algún buen partido. Pero, ¿qué haces?, pregunté, entre divertida y sorprendida. Javier se sobresaltó y guardó el móvil. Shh, no se lo digas a mamá. Solo quiero que sea feliz. Se merece tener a un buen hombre a su lado que la cuide. Y de paso, así recupero a mi mujer para mí solo. Miré a mi marido sin saber si reír o llorar. El niño que antes necesitaba a su madre, ahora se preocupaba por su felicidad de una forma muy especial. La historia, a partir de aquí, queda abierta. Unos días después, mi suegra me comentó que ese fin de semana tenía un almuerzo muy importante con un potencial socio de negocios que le había presentado un amigo de Javier. Verla probarse vestidos, con el rostro iluminado por la emoción y los nervios, hizo que Javier y yo nos miráramos con una sonrisa cómplice. No sé a dónde la llevará esa cita, pero de una cosa estoy segura. Un nuevo capítulo, lleno de esperanza y sorpresas, se está abriendo para esa mujer maravillosa. Y en ese nuevo camino, nunca estará sola, porque siempre nos tendrá a nosotros, las personas que la queremos incondicionalmente, a su lado,